Meghan Markle frente al rey Carlos. La súplica privada que sacude los cimientos de la monarquía británica. Por más de una década he cubierto escándalos, rupturas estratégicas, filtraciones calculadas y silencios institucionales dentro del universo de las celebridades. Sin embargo, pocas historias combinan con tanta intensidad el drama humano y la fragilidad institucional como la que, según fuentes palaciegas, se habría desarrollado en las últimas horas entre Meghan Markle y el rey Charles III. Lo que comenzó como una reunión privada terminó, según versiones internas, convirtiéndose en un punto de quiebre para la Casa Real Británica. No hubo gritos ni portazos, no hubo escenas teatrales dignas de una serie histórica. Fue, por el contrario, un enfrentamiento contenido, medido, casi clínico. Y precisamente por eso, profundamente inquietante. De acuerdo con una fuente cercana al entorno de Palacio, Meghan no entró en esa sala como la figura desafiante que durante años fue presentada por la prensa más conservadora del Reino Unido, tampoco como la activista mediática que junto a su esposo desafió protocolos y tradiciones. Entró, según este testimonio, como alguien acorralado por una verdad imposible de seguir postergando. La escena habría tenido lugar en una de las residencias vinculadas a Casa Real Británica. El tono fue bajo, las palabras medidas, pero el contenido, explosivo. Meghan no negó la existencia de un documento sensible. Tampoco discutió su contenido, lo que pidió fue otra cosa: misericordia. Solicitó que ese archivo no viera la luz, que fuera sellado, archivado, borrado del circuito institucional antes de que contaminara todo lo que tocara. En ese instante, según la misma fuente, algunos asistentes abandonaron discretamente la sala, sin órdenes explícitas, sin intercambio de miradas dramáticas. Simplemente entendieron que lo que estaba ocurriendo no debía tener testigos. El silencio posterior fue más elocuente que cualquier grito. Para comprender la magnitud del conflicto, hay que retroceder al origen del supuesto documento que desató la crisis. Un informe de ADN guardado en un estudio privado en Windsor. Castillo de Windsor no es solo una residencia histórica, es un epicentro simbólico del linaje real. Que un informe genético haya sido archivado allí, con sellos oficiales y bajo estricta confidencialidad, eleva el nivel de gravedad. El documento, según trascendió, pondría en revisión una cuestión de paternidad relacionada con los miembros más jóvenes de la familia. La sola insinuación de que un linaje pudiera estar bajo revisión es dinamita institucional. ¿Quién ordenó la prueba? Esa es la pregunta que divide a los allegados. Algunos sostienen que fue el propio Prince Harry quien la solicitó, presionado por rumores persistentes dentro de lo que en Palacio llaman la firma, el aparato que protege la continuidad de la institución. Un hombre dividido entre el amor, la lealtad familiar y el peso de la herencia histórica. Otros sugieren que el estudio podría haber sido impulsado por sectores internos preocupados por blindar la sucesión ante cualquier duda futura. Sea cual fuera el origen, el informe existía y fue encontrado. Un asistente, realizando tareas rutinarias de archivo, habría dado con el documento. Lo que siguió fue un protocolo de contención inmediato. El archivo fue elevado directamente al rey. Teléfonos restringidos, accesos limitados, advertencias verbales, silencio absoluto. La reacción pública fue la habitual en la monarquía. Ninguna. Pero puertas adentro, el clima habría sido otro. Para Carlos III, que ha dedicado décadas a la estrategia de contención y al manejo quirúrgico de crisis, desde su juventud hasta su ascenso al trono tras el fallecimiento de Elizabeth II, este no era un escándalo más. Era un cuestionamiento potencial a la legitimidad simbólica de la línea sucesoria. Y eso, en una monarquía constitucional, es una herida que no cicatriza fácilmente. Fuentes cercanas al entorno real describen la respuesta del rey como fría, calculada y estructural. No hubo exabruptos. Hubo estrategia. Carlos convocó a su equipo legal de máxima confianza. La instrucción habría sido clara: neutralizar la narrativa antes de que se vuelva ingobernable. No más entrevistas, no más intervenciones públicas, no más contenidos mediáticos que pudieran alimentar especulaciones. El mensaje a Meghan, según estas versiones, fue tajante: resolver la situación en privado o enfrentar consecuencias institucionales irreversibles. Una amenaza, una advertencia, una decisión inevitable en defensa de la institución. En palabras atribuidas al monarca, no se trataría de venganza, sino de preservación. Pero quienes conocen los códigos palaciegos saben que, en ese contexto, ambas cosas pueden ser indistinguibles. Lejos de aceptar en silencio, Meghan habría respondido con firmeza. No negó categóricamente las sospechas, pero tampoco validó la interpretación que circulaba en Palacio.
Exigió ser escuchada, pidió empatía, señaló que la institución llevaba años incubando tensiones internas que ahora amenazaban con estallar. Según un asesor que pidió anonimato, la discusión no fue solo sobre un informe genético, fue sobre poder, control narrativo y la eterna tensión entre tradición y modernidad. Desde su salida oficial de funciones reales en 2020, Meghan y Harry han construido una identidad pública independiente en Estados Unidos, combinando activismo, producción audiovisual y declaraciones sobre su experiencia dentro de la familia real. Cada aparición ha sido leída como un movimiento estratégico, cada silencio como una negociación tácita. Pero este episodio, de confirmarse en los términos que se describen, elevaría el conflicto a un nivel completamente distinto. En cualquier familia, un informe genético puede ser una cuestión íntima. En una casa reinante es un asunto de estado simbólico. La monarquía británica se sostiene en la continuidad. La idea de sangre, herencia y legitimidad no es un detalle anecdótico. Es el corazón del relato institucional. Cuestionar ese relato, aunque sea en privado, introduce una grieta que puede amplificarse mediáticamente. El solo rumor de que exista una grabación de la confrontación entre Meghan y el rey añade otra capa de tensión. No importa tanto si el registro existe como el hecho de que se crea posible. En el ecosistema actual, donde cada filtración puede convertirse en titular global en minutos, la amenaza de exposición altera el equilibrio interno. Es importante subrayar que gran parte de esta información proviene de fuentes no oficiales y que, hasta el momento, no hay confirmación pública de la existencia del documento ni del contenido específico de la reunión. Sin embargo, en el mundo de las celebridades y la realeza, la percepción es a menudo tan poderosa como la prueba. La gran pregunta es, ¿qué ocurrirá ahora? Si el informe permanece sellado, la institución ganará tiempo, pero no necesariamente estabilidad. Si se filtra, el impacto podría reconfigurar la narrativa en torno a Meghan, Harry y el propio rey. Para Carlos III, el desafío es doble: proteger la imagen de la corona sin parecer implacable. Para Meghan, el dilema es igualmente complejo: defender su integridad y la de sus hijos sin detonar un conflicto que podría aislarla aún más del núcleo institucional. Quienes conocen de cerca al actual monarca aseguran que Carlos atraviesa uno de los momentos más críticos de su reinado. Durante años, creyó que integrar a Meghan en el engranaje institucional modernizaría la imagen de la monarquía y tendería un puente hacia una generación más joven y diversa. Apostó por el cambio, apostó por la apertura. Hoy, sin embargo, ese cálculo parece haber sido reevaluado con dureza. De acuerdo con fuentes palaciegas, el rey considera que la institución camina sobre el filo de un cuchillo. En su análisis, cualquier fisura que ponga en duda la integridad de la línea de sangre o que alimente sospechas públicas sobre legitimidad puede desencadenar una crisis de confianza irreversible. El ultimátum que habría lanzado no se trataría simplemente de silenciar versiones incómodas. Sería, más bien, una decisión estructural: proteger la institución por encima de las relaciones personales, permanecer en silencio y bajo protección, o hablar y quedar fuera del sistema. En la lógica de Carlos ya no se trata de reconciliación familiar, se trata de supervivencia institucional. Y la supervivencia, como él mismo habría transmitido en privado, exige sacrificios. El eslabón más frágil de esta cadena parece ser el príncipe Harry. El hombre que alguna vez fue visto como el rebelde carismático, dispuesto a desafiar protocolos, estaría ahora sumido en una crisis interna de dimensiones históricas. Tras un tenso encuentro entre Meghan y el rey, Harry desapareció del foco público. No como gesto de desafío, sino, según insiders, por pura parálisis emocional. Fue él quien habría confirmado personalmente a su padre la existencia de la controvertida prueba de ADN. No hubo gritos ni acusaciones, solo una petición: mantener el asunto en privado. Pero la privacidad en la monarquía británica es una ilusión frágil, y Harry lo sabe mejor que nadie. Poco después se produjo un encuentro reservado entre los dos hermanos, sin prensa, sin asesores, sin protocolo. El primer cara a cara real en meses. Lo que debía ser una conversación terminó convirtiéndose, según fuentes próximas, en un colapso emocional. Harry habría roto en llanto, dividido entre la culpa, la rabia y la sensación de haber perdido el equilibrio entre dos mundos irreconciliables. Durante años defendió a Meghan frente a lo que describía como la máquina institucional. Pero ahora, cada paso hacia ella parece alejarlo del único legado que ha conocido. Y cada gesto hacia su familia de origen se siente, para él, como una traición al amor que lo llevó a abandonar el rol activo dentro de la corona. La familia real, por su parte, respondió con su arma más antigua:
el silencio frío, sin condenas públicas, sin apoyo privado visible, solo distancia calculada, esa clase de silencio que comunica más que cualquier discurso. Harry aún no ha hablado, y su silencio es ensordecedor. Protección, estrategia, ruptura inminente, cualquier decisión que tome podría redefinir su lugar en la historia. Mientras los focos apuntan a Harry y Meghan, dentro del palacio otra figura ha consolidado poder con una discreción quirúrgica: Catherine, princesa de Gales. Siempre proyectando compostura, la futura reina habría experimentado una indignación profunda ante lo que considera no solo un escándalo familiar, sino una amenaza directa al legado de sus hijos. Para ella, aseguran fuentes cercanas, no se trata de celos ni rivalidades. Se trata de preservar la credibilidad de la institución para la próxima generación. Cada rumor sobre legitimidad, cada susurro sobre linajes, proyecta una sombra que podría alcanzar a su primogénito, el príncipe George, heredero al trono. Esa posibilidad sería el verdadero motor de su firmeza. En una conversación privada con William, Catherine habría exigido medidas claras y contundentes, nada de medias tintas, nada de diplomacia dilatoria. En su análisis, la indecisión es debilidad, y la debilidad abre la puerta al descrédito. Desde entonces, su influencia interna habría crecido de manera notable. Asesores que antes la veían como figura simbólica ahora valoran su criterio estratégico. Carlos escucha con mayor atención. William sigue de cerca sus planteamientos. Su participación en discusiones clave ya no sería protocolaria, sino determinante. Además, habría cortado todo canal personal con Meghan. Sin mensajes, sin intermediarios, sin gestos conciliadores, lo que antes era una relación distante y fría, se habría transformado en silencio absoluto. Catherine entiende el poder del simbolismo y sabe que las decisiones tomadas hoy resonarán durante décadas. Cuando parecía que el conflicto estaba limitado al eje Carlos-Harry-William, surgió un elemento inesperado: la intervención de la princesa Ana. Históricamente considerada la más leal y disciplinada de los hijos de Isabel II, Ana ha mantenido siempre un perfil de trabajo silencioso y férrea discreción. Sin embargo, ante la escalada de rumores sobre ADN y legitimidad, algo cambió. Según fuentes internas, comenzó a revisar personalmente archivos históricos, sin depender de resúmenes ni informes filtrados. Fue entonces cuando habría encontrado un documento sellado, un codicilo asociado al testamento de la difunta reina. Este documento, aparentemente destinado a revisión póstuma, contendría directrices relacionadas con la protección de la línea sucesoria y protocolos ante cuestionamientos públicos sobre legitimidad. El simple hecho de su existencia reconfigura el tablero. No se trataría de una acusación directa, ni de una revelación escandalosa en sí misma, sino de un marco legal y estratégico diseñado por Isabel II para blindar la institución ante escenarios de crisis. Un plan de contingencia para el peor de los casos. Si se confirma su contenido, la corona no estaría improvisando. Estaría ejecutando una hoja de ruta prevista con antelación. Mientras tanto, Meghan se encontraría, según las mismas fuentes, cada vez más aislada dentro de este entramado. El ultimátum real, la distancia de Catherine, el silencio de palacio y la indecisión pública de Harry habrían creado un cerco emocional y mediático difícil de sostener. Para ella, el conflicto no es solo institucional, es personal. Se trataría de reputación, dignidad y el derecho a contar su versión de los hechos. Pero cualquier declaración podría activar mecanismos de exclusión definitiva. El mensaje desde la cúspide sería claro: no hay espacio para negociación pública. La existencia del texto no habría sido compartida de inmediato con toda la familia. De acuerdo con las fuentes, fue Ana del Reino Unido quien tuvo acceso directo al documento y decidió actuar con cautela. Lejos de hacerlo circular ampliamente, optó por mostrarlo únicamente a dos personas: al entonces príncipe de Gales, hoy Carlos III, y a Catalina de Gales. La elección no fue casual. Según quienes defienden su proceder, Ana buscaba evitar que las tensiones existentes se intensificaran, y consideraba que tanto Carlos como Catalina eran los mejor posicionados para proteger la estabilidad institucional. En cambio, ni Meghan ni el príncipe Harry habrían sido informados de la existencia del documento. Ese silencio, más que el contenido mismo del texto, habría encendido la mecha de un ambiente ya de por sí enrarecido. Para el ala más joven y disruptiva de la familia, la omisión podría interpretarse como una exclusión deliberada. Para el sector tradicional, en cambio, se trataría de una estrategia de contención. Fuentes cercanas a la princesa Ana sostienen que su intención no era vengativa, sino conservacionista. En su visión, la monarquía no puede sostener indefinidamente secretos que, tarde o temprano, terminan erosionando su credibilidad.
Sacar a la luz el documento, aunque fuera en un círculo restringido, habría sido, según esta lectura, un intento de prevenir un colapso mayor. La crisis, sin embargo, dio un giro inesperado cuando la existencia del texto trascendió los muros del palacio. Una filtración, presuntamente proveniente de un asistente real, puso en circulación un archivo parcial, con fragmentos censurados y difícilmente descifrables a primera vista. El documento apareció inicialmente en un foro anónimo en línea. Bastaron minutos para que capturas de pantalla se viralizaran. Los comentarios se multiplicaron, las teorías florecieron y la expresión ADN real se convirtió en tendencia global en cuestión de horas. Antes de que el palacio concluyera su primera reunión interna de emergencia, el escándalo ya había cruzado fronteras. A la mañana siguiente, varios tabloides británicos abrían con una pregunta inquietante: ¿de quién es realmente el hijo? La insinuación, sin pruebas públicas concluyentes, trasladaba el debate al terreno más sensible posible: la legitimidad biológica dentro de la línea sucesoria. Lo que hasta entonces era un asunto interno, se transformó en una batalla mediática internacional. Para Meghan, el impacto fue inmediato y brutal. Durante años había sido presentada por parte de la opinión pública como una mujer moderna enfrentada a una institución rígida. Ahora, el relato comenzaba a mutar peligrosamente. En ciertos sectores digitales, pasó de víctima de la tradición a presunta manipuladora de linajes. La polarización fue feroz. De un lado, defensores incondicionales exigían respeto y denunciaban una campaña de descrédito. Del otro, detractores pedían la retirada de títulos y cuestionaban cada declaración y aparición pública pasada. Las redes sociales se convirtieron en un tribunal sin reglas claras. Frente a la tormenta externa, dentro del palacio, se desató el caos. Se convocaron reuniones de urgencia en la madrugada. Se interrogaron empleados. Se incautaron dispositivos electrónicos. La posibilidad de que la filtración proviniera del interior generó un clima de paranoia sin precedentes. La confianza entre asistentes y asesores se resquebrajó. Nadie quedaba exento de sospecha. La indignación virtual pronto se trasladó a las calles. Se organizaron concentraciones frente a residencias reales y en puntos emblemáticos de Londres. Carteles enfrentados resumían la fractura social: justicia para Meghan versus protejan la corona. El episodio reavivó debates más amplios sobre la legitimidad y el futuro de la monarquía en el Reino Unido y en la Commonwealth. Políticos, analistas y activistas aprovecharon el momento para cuestionar la transparencia institucional y el peso simbólico de la Casa Real en el siglo XXI. Por primera vez en mucho tiempo, la institución pareció vulnerable no solo por un conflicto familiar, sino por una crisis de confianza estructural. En el punto más crítico del escándalo, Meghan habría dado un paso que pocos esperaban: contactar directamente al rey Carlos III. Según fuentes cercanas, el mensaje fue transmitido a través de intermediarios discretos, antiguos colaboradores que en su día apoyaron su integración en la familia. La carta, descrita como personal y emocional, incluía una oferta drástica: retirarse de manera completa y permanente de la vida pública, sin entrevistas, sin memorias, sin documentales. A cambio, solicitaba protección para sus hijos frente a las consecuencias de un escándalo que, argumentaría, no habían provocado. La respuesta del monarca, siempre según estas versiones, fue breve y firme. Carlos habría leído la misiva en 2 ocasiones antes de comunicar su decisión. No habría inmunidad ni excepciones. La verdad debe prevalecer. Habría sido la frase transmitida por su entorno, más que una respuesta de suegro. Se interpretó como la determinación de un jefe de Estado, decidido a priorizar la institución sobre los vínculos personales. Durante semanas, el palacio habría estado sumido en un clima de tensión constante. Escándalos, rumores y fracturas internas pusieron a prueba cada engranaje de la maquinaria real. Cada miembro senior de la familia fue arrastrado al torbellino mediático, mientras la institución intentaba contener el daño reputacional. Sin embargo, quienes conocen el carácter de Carlos III sostienen que el monarca no se limitó a reaccionar. Fiel a su perfil estratégico, habría comenzado a planificar una respuesta estructural, no cosmética. Mientras el foco público se concentraba en apariciones ceremoniales y comunicados legales, en paralelo se redactaban documentos que podrían cambiar el curso de la historia. Esos documentos, según las fuentes, serían borradores de abdicación, elaborados con un nivel de confidencialidad extremo, incluso al margen de asesores clave. No se trataba solo de ceder el trono, sino de definir cuidadosamente cómo sería la nueva etapa. La sorpresa mayor no radicaría únicamente en la renuncia anticipada del rey.
sino en la arquitectura del poder que pretende instaurar. Tradicionalmente, la sucesión en el Reino Unido recae en un único soberano. Pero el plan que circula en círculos internos propondría algo inédito, una suerte de monarquía compartida entre el príncipe Guillermo, príncipe de Gales, y su esposa Catherine, princesa de Gales. La fórmula sería clara: Guillermo y Catherine como co-soberanos, iguales portadores de la corona. Una reinterpretación audaz de siglos de tradición monárquica. Para algunos expertos en derecho constitucional británico, una medida de este calibre implicaría ajustes legislativos complejos, dado que la monarquía está regulada por leyes históricas y acuerdos parlamentarios. Pero desde el punto de vista simbólico y comunicacional, la jugada sería poderosa. Presentaría una imagen de liderazgo dual, equilibrado y moderno. Las fuentes consultadas aseguran que la motivación principal de Carlos III sería una convicción dolorosa. La monarquía ya no puede sostenerse únicamente en la tradición ni en el peso del pasado. En una era dominada por la transparencia mediática y la opinión pública global, la corona necesita algo más que ritual y linaje. Necesita credibilidad. En ese escenario, Catherine emerge como figura clave. A lo largo de los últimos años, la princesa de Gales ha mantenido una imagen prácticamente libre de controversias. Su perfil discreto, su dedicación a causas sociales y su habilidad para conectar con distintos sectores de la sociedad la han convertido en uno de los activos más sólidos de la familia real. Mientras otros nombres han sido asociados a tensiones internas o disputas públicas, Catherine ha consolidado una narrativa de estabilidad y compromiso. Para quienes respaldan esta doctrina nueva era, como algunos insiders la denominan, ella representaría el rostro confiable, capaz de silenciar dudas y resetear la historia reciente de la institución. Hay, sin embargo, dos ausencias que llaman poderosamente la atención. Según estas versiones, ni Príncipe Harry ni Meghan Markle habrían sido informados de las conversaciones internas. Su exclusión no sería casual. Tras su salida oficial de funciones reales en 2020 y las posteriores declaraciones públicas que tensaron la relación con la familia, la pareja habría quedado al margen de cualquier decisión estratégica sobre el futuro de la corona. En términos políticos, el mensaje sería contundente. El nuevo diseño institucional se construye sin ellos. La puerta, al menos en lo que respecta al núcleo del poder, estaría definitivamente cerrada. Otros miembros senior, como la princesa Ana, princesa real, y el príncipe Eduardo, duque de Edimburgo, sí habrían sido informados de manera preliminar. Sus reacciones, describen las fuentes, habrían sido respetuosas pero marcadas por la sorpresa. Ambos comprenden el peso histórico de una decisión así, también los riesgos. La monarquía británica ha sobrevivido precisamente por su capacidad de adaptación gradual, no por rupturas abruptas. Acelerar la sucesión podría interpretarse como un acto de debilidad o como un movimiento maestro para adelantarse a la tormenta. Lo más impactante de este supuesto plan es que no se trataría de una mera hipótesis. Según los rumores, ciertos preparativos logísticos para una futura coronación ya habrían comenzado de manera silenciosa. Si los documentos fueran firmados en el calendario previsto, el mundo podría presenciar el inicio de un nuevo reinado antes de lo que nadie imagina. Un cambio que transformaría no solo el liderazgo simbólico del Reino Unido, sino también la estructura interna y la estrategia comunicacional de la institución. La doctrina nueva era incluiría además reformas de imagen profundas, redefinición de roles para los miembros senior y un esfuerzo sin precedentes por modernizar la presencia mediática de la monarquía, adaptándola a un ecosistema digital donde la narrativa ya no puede controlarse desde un único despacho. Mientras el polvo comienza a asentarse tras meses de tensión, una verdad parece imponerse. Nada volverá a ser igual. Ni para la monarquía ni para quienes alguna vez imaginaron ocupar un lugar central en ella. En medio de esta reconfiguración del poder, hay figuras que emergen fortalecidas y otras que quedan relegadas a la periferia. La historia reciente de la familia real ha demostrado que los sueños palaciegos pueden convertirse en batallas públicas, y que la imagen es tan decisiva como la sangre. Si Carlos III finalmente opta por abdicar para blindar el futuro de la corona, su decisión marcaría el mayor punto de inflexión desde la crisis de 1936. No sería simplemente el final de un reinado, sino el comienzo de una nueva era diseñada al milímetro, más estratégica, más mediática y, sobre todo, más consciente de que la legitimidad en el siglo XXI se construye día a día ante la mirada del mundo. Por ahora, el palacio guarda silencio.
Pero en los corredores donde se decide el destino de la institución más antigua del Reino Unido, el sonido de los cambios ya parece inevitable.